Buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. La primera invitada del programa de hoy es María Eugenia Vidal, que actualmente es ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a vicejefa de gobierno, por el PRO, obviamente. ¿Cómo están los indicadores sociales en la Ciudad de Buenos Aires en este momento? Habida cuenta, bueno, que mucha gente ve una serie de conflictos en la ciudad, sobre todo vinculados al tema de vivienda en los últimos días. Bueno, en principio la ciudad siempre ha tenido indicadores sociales mejores a los del promedio del país, ¿no? Siempre ha tenido menos pobreza, menos dificultades sociales que el resto de la Argentina, pero también es cierto que después de 8 años de crecimiento económico sostenido con el gobierno kirchnerista, todavía hay un 30% de los argentinos que no logran salir de la pobreza, y esto obviamente no son datos del INDEC, que para el INDEC son muchos menos, y eso obviamente afecta a la Ciudad de Buenos Aires, que no es una isla. Lo mismo con el problema habitacional, ¿no? Que no empezó con el gobierno de Mauricio Macri ni termina en la General Paz. Hay 1,5 millones de familias en todo el país con problemas de vivienda, y eso también tiene un impacto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo, haciendo referencia a esto que vos planteabas de que bueno, Buenos Aires no es una isla, cómo está funcionando la coordinación entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia de Buenos Aires que rodean a la ciudad? Siempre se habla de la coordinación dentro del área metropolitana, una zona común que a veces tiene demasiadas jurisdicciones interviniendo. La verdad que la experiencia con el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido buena, por ejemplo, en materia de recolección de residuos. Cada vez que se ha planteado un conflicto, nos hemos sentado en una misma mesa de diálogo para ver la mejor manera de resolverlo. Y a nivel intendencias, nosotros desde el Ministerio tenemos buen diálogo con varias áreas sociales de intendencias del conurbano, porque la verdad que hoy a gran parte de las personas que están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires vienen de la provincia de Buenos Aires. El 80% de los chicos que están en situación de calle en la ciudad vienen del conurbano, así que mucho del trabajo que se hace con ellos necesita de un seguimiento posterior en el lugar donde ellos residen, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que van a plantear ustedes en la campaña electoral de vista, bueno, a la primera vuelta, que es el 10 de julio, no falta tanto? Bueno, nosotros creo que empezamos un camino en el 2007 en una serie de políticas públicas llevadas adelante por este gobierno, y lo que estamos planteando es que necesitamos 4 años más para consolidar ese camino. En materia de seguridad fue la creación de la Policía Metropolitana, una policía creada después de décadas de que en la Argentina no se crea una policía, un cuerpo policial nuevo, y bueno, estamos empezando este camino, lleva 2 años, a Madrid le llevó 10 años tener una policía de estas características, a la Ciudad de Buenos Aires le llevará otro tanto, pero queremos extenderla a más barrios. Hay también una propuesta de tránsito y transporte con mecánicas innovadoras, como puede ser la promoción de la utilización de la bicicleta, el metrobús, todo lo que haga a estimular el transporte público y desincentivar el uso del auto, porque las ciudades del futuro van a ser ciudades con menos humo, menos contaminantes, donde se utilice menos el transporte privado y más el público. Y después todo lo que tiene que ver, obviamente, con políticas sociales. Yo vengo de ahí, toda mi vida me he dedicado a eso, y obviamente le vamos a dar prioridad a eso también. Es decir, María Eugenia, en tu visión, ustedes le quieren dar un sesgo claramente local a esta campaña, con la idea de que en alguna medida se está plebiscitando la gestión de estos 4 años pasados y lo que ustedes proyectan para adelante. Desde mi punto de vista, lo que en esta campaña se discute son 2 cuestiones muy importantes. La primera es, por supuesto, desde cada partido político, qué es lo que vamos a hacer para resolver los problemas de los vecinos de la ciudad en los próximos 4 años, y ahí debatiremos propuestas. También creo que se está discutiendo valores. Nosotros entendemos que representamos valores distintos al kirchnerismo, que representa el pensamiento único,
que representa una política donde el que piensa diferente es un enemigo al que hay que eliminar, que representa una política social con clientelismo. Nosotros queremos representar otra cosa, queremos representar la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, y eso también es parte de lo que se discute. Si queremos una ciudad de verdad autónoma, donde el jefe de gobierno, sea quien sea elegido, defienda los intereses de los porteños y se enfrente, si tiene que hacerlo, con el gobierno nacional para proteger esos intereses, y dialogue, por supuesto, todas las veces que haga falta, o si queremos una ciudad de pensamiento único, donde todos los gobiernos provinciales tengan que pensar igual que el partido político que gobierna el país para poder llevar adelante sus políticas públicas. ¿Cómo funciona? Este tema es muy interesante, ¿no? Porque además se va a plantear en la campaña. Muchas veces Mauricio Macri dijo que no se había sentido acompañado por el gobierno nacional y que, bueno, el gobierno de la ciudad no pudo llevar adelante algunas iniciativas porque no tuvo la cooperación del gobierno nacional. Al mismo tiempo hay quienes instalan la idea de que a la ciudad de Buenos Aires le iría mejor si el gobierno local es del mismo signo que el gobierno nacional. Y por otro lado están, bueno, aquellos que dicen que sería bueno que por lo menos hubiera algunos distritos en la República Argentina que no estuviesen gobernados por el mismo partido que gobierna la nación. Así que hay distintas posiciones al respecto. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que el porteño tiene que tener libertad de elegir a aquel que crea que realmente es el que quiere para gobernar la ciudad, independientemente de si ese al que elige es del mismo signo político o no del partido del gobierno nacional. Y ese es su derecho a elegir sin condicionamientos. La verdad es que si el gobierno nacional tiene vocación de hacer cosas por la ciudad de Buenos Aires, que empiece mañana. Que no espere que gane alguien de su mismo partido político para hacerlo. No tiene ninguna restricción, ni legal ni política para hacerlo. Nosotros estamos hoy, en el medio de la campaña, seguimos teniendo responsabilidades de gestión, dispuestos a sentarnos para ver qué quieren hacer por la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, cuando gobernaron aquellos que tenían su mismo signo político, caso de Aníbal Ibarra, que fue socio político de los Kirchner y que hoy sigue siendo candidato a legislador por el kirchnerismo. Bueno, la presidenta cuando estuvo en el lanzamiento de Filmus sostuvo que nunca el kirchnerismo había gobernado la ciudad de Buenos Aires. Tanto ha gobernado la ciudad que Filmus fue funcionario de Ibarra. Cuando fue ministro de Educación, gobernó la ciudad. Y esto pasó durante la gestión de Ibarra. Y lo llevan a Ibarra como primer candidato a legislador. No es una alianza que fue algo del pasado, es una alianza que sigue vigente hoy. Entonces, pretender que ellos están empezando a gobernar la ciudad, además de que la verdad que eso oculta una situación realmente muy grave, que es que durante todos estos años la ciudad siguió siendo parte de la Argentina, independientemente de quién gobernaba. Y el gobierno nacional no tuvo ninguna restricción para hacer cosas sobre la ciudad de Buenos Aires si lo hubiera querido. Así que a mí me parece que le proponen al votante porteño una disyuntiva falsa, que los votos en el caso de los porteños son autónomos, son independientes, que no se transfieren y que cada porteño va a elegir a aquella persona en quien más cree independientemente de estos condicionamientos. Durante muchos meses se discutió o se especuló sobre si Mauricio Macri iba a ser candidato a presidente o iba a intentar su reelección como jefe de gobierno de la ciudad. Finalmente fue esta la decisión que se tomó. ¿Cuál es tu visión al respecto en estos términos? ¿Ustedes pueden quizás llegar a la elección del 10 de julio sin un candidato presidencial definido que esté apoyado por el PRO? ¿Va a ser así? ¿No va a ser así? ¿Esto es una ventaja, una desventaja para ustedes? Nosotros hoy estamos en un proceso de definición interna, ¿no?, sobre cuál va a ser el lugar del PRO a nivel nacional en el mes de octubre. Más allá de eso, lo que se discute en esta elección es quién va a ser el próximo jefe de gobierno. Y yo creo que tener o no un candidato a presidente nacional no modifica esa definición, digamos. Lo que los porteños están votando es un candidato a jefe de gobierno y por eso en la ciudad las elecciones se plantearon desdobladas, para que fueran debates diferentes, para que se votaran cuestiones diferentes y la ciudad tuviera su espacio en la discusión. Eso no quiere decir que el PRO no crea que tiene que tener un lugar a nivel nacional y que está definiendo cuál va a ser ese lugar y bueno, en los próximos días ya vamos a hacer públicas esas definiciones porque falta muy poco para la presentación de alianza. Claro, pero ustedes prefieren, en tu caso, para la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, ¿preferís tener un candidato presidencial definido o eventualmente es una definición que el PRO puede tomar después del 10 o del 31 de julio si hay segunda vuelta?
Va a haber una primera definición que tiene que tomar en los próximos días sobre qué lugares va a competir y con qué partidos va a ir aliado, ¿no? Eso se va a ver en los próximos días, pero creo que no es definitorio para esta discusión tener un candidato presidencial, como no lo fue en otras elecciones tampoco. Vos sos una experta en temas de política social, te ocupaste siempre de esto, hoy estás en el Ministerio de la Ciudad. ¿Cuál es tu evaluación de la política social del Gobierno Nacional de estos últimos años? Yo digo siempre que hay un progresismo del discurso que es muy atractivo y que se intenta construir en el imaginario, y después hay un progresismo de los hechos. Y realmente creo que ese progresismo que se declama después en la realidad no se ve reflejado. Creo que cuando se lanza la asignación universal por hijo, que hoy el gobierno destaca como una de sus principales medidas sociales, se hizo después de muchos años donde toda la oposición, desde la coalición cívica, Ricardo López Murphy, el PRO, Proyecto Sur, toda la oposición pedía esa medida. La Iglesia casi que se logró porque ya había tanto acuerdo que si no iba a salir mediante una ley del Congreso y entonces la presidenta lo sacó por decreto de necesidad y urgencia, con el problema hoy que plantea de que no tiene actualización por inflación. Entonces, el Gobierno Nacional no reconoce que la inflación es un problema, por lo tanto, no ajusta sus planes sociales por inflación, y entonces el valor que la asignación universal tenía el primer día es cada vez menor, y lo que esa familia pobre podía comprar con los 180 pesos del primer día en el primer año, obviamente es mucho menos a lo que puede comprar hoy. Eso sumado a los dichos de vudú de que la inflación no afecta a los más pobres, cuando está claro que la inflación afecta mucho más a los que menos tienen, cuando implementan una política absolutamente clientelar como el Plan Argentina Trabaja. Digamos, todas esas son maneras de hacer política social que no revelan una actitud progresista. Bueno, además muchos de estos programas, por ejemplo Argentina Trabaja, están fuertemente concentrados en el conurbano bonaerense. Sí, la Ciudad de Buenos Aires ha sido excluida de este plan, de la misma manera que muchas otras provincias, solamente sean unas pocas provincias y en algunos partidos del conurbano. Muy bien, María Eugenia Vidal, muchas gracias por estar en el programa. No, por favor. Hacemos un corte, enseguida volvemos.